Bendiciones en Cristo Jesús. Hablar de guerra espiritual es tratar de uno de comunicar, tratar uno de transmitir o de informar más que todo, ¿verdad? Dentro del ámbito a nivel bíblico, ¿verdad? Que tenemos por delante dentro de este caminar, como si fuéramos corresponsales de guerra. Pero es un poquito difícil, es un poquito problemático porque dentro de todo este campo tan interesante en el que estamos viviendo, nos tenemos que dar cuenta de que siempre dentro de todo esto, pues tenemos que estar muy enterados, muy empapados, como si fuéramos un corresponsal de guerra, que son de prensa, ¿verdad? Eh, que van a informar qué es lo que pasa en un bando, qué es lo que pasa en el otro, qué es lo que está sucediendo dentro de este conflicto que se pueda estar dando, ¿verdad? En un determinado lugar, en un determinado país, en una determinada localidad, ¿verdad? Y el asunto está en que a lo cual nosotros queremos transmitir o lo que queremos hablar es que queremos referirnos a algo muy importante dentro de lo que la palabra me muestra y lo que la palabra me dice, es que en esto no hay neutrales. En esta guerra, en esta guerra espiritual, tenemos que darnos cuenta de que no hay, bajo ninguna circunstancia, no hay neutrales, porque es de carácter espiritual, número uno. ¿Va? Poder entender esto es determinante para nosotros. O sea, no, de que nosotros tengamos muy claro y muy preciso de que quiera o no quiera uno participar dentro de este conflicto, ya nació dentro del campo de batalla. O sea, ya estamos ahí. No podemos decir, no, yo no quiero, no, yo no me meto, no, yo no puedo. Bueno, lógicamente hay una realidad dentro de la palabra de lo que el Espíritu Santo nos guía a nosotros y nos dirige a poder entender o a poder comprender dentro de este campo, porque esa es la razón por la que nosotros queremos dejar y queremos mostrar, los que hemos sido llamados por el Señor, los que queremos ser discípulos, los que queremos ser apóstoles, los que queremos enseñar de lo que el Espíritu nos da, de lo que el Espíritu nos regala, de lo que el Espíritu nos muestra, y es poder nosotros también dejar claro que nuestro único propósito y nuestro deseo es transmitir la información ¿qué? La información vital para el fortalecimiento de los líderes espirituales, de la gente que está llamada a llevar a cabo una información, una preparación, una capacitación, porque muchos quisieran pasar por alto esta guerra. Hay mucha gente dentro del ámbito religioso o dentro del ámbito inclusive espiritual que no quisieran tener vela en el entierro, decía por ahí el dicho, ¿verdad? El refrán, porque muchos, óigame, aunque la ignoren, la están viviendo. Aunque no quieran, aunque no deseen, aunque no se sienten, la están viviendo o la estamos viviendo, porque es una realidad. Yo creo que aquí nadie puede decir yo no estoy, yo no entro, yo no quiero, yo no puedo. No, no, no. Todos en una u otra forma tenemos que darnos cuenta de que hay mucha gente que tal vez por ignorancia no entiende, no comprende, no saben cómo actuar, pero de todos modos, dentro de este campo que la palabra me dice a mí, de que esta guerra espiritual existe, es verdadera, es auténtica, darme yo a la tarea de poder entender de qué es de vida o de muerte. No podemos negarnos, no podemos apartarnos. Cuando entramos en ese conocimiento de Cristo, cuando entramos dentro de esa relación de Jesús, de poder decir, abrir la puerta de mi corazón, o como lo dice por ahí el Evangelio según San Juan, ahí en el capítulo 1, en el verso 10, 11, 12 y 13, de que vino a su gente, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron y a los que creyeron en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esto no por obra de la carne, no por los deseos humanos, sino porque a Dios le pareció engendrarlo a usted y engendrarme a mí en Cristo. Y entonces entramos dentro de un plano en que la palabra me habla a mí directamente sobre una realidad, porque tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alerta, porque todos los que estamos comprometidos en nuestra vida con Jesucristo, tenemos que entender cómo comandante supremo, el Señor, el Todopoderoso, el Rey del Cielo, que automáticamente nos convertimos en ¿qué? En enemigos potenciales del otro bando, en enemigos potenciales de las fuerzas de las tinieblas, de la oscuridad. Aquí entramos dentro de un campo tan interesante, porque en esta guerra muchas veces siempre nos dará la impresión de estar, ¿qué? De estar luchando contra hombres de carne y hueso.
Eso es lo que pensamos, eso es lo que meditamos, analizamos y reflexionamos contra gente de carne y hueso, pero en la realidad no es así. Dentro de este campo en el que usted y yo estamos conociendo, nuestro enemigo es un enemigo espiritual invisible, es invisible y muy, muy audaz, muy astuto, mentiroso, engañador, digámosle, pongámosle una palabra tal vez que no cabe, pero es muy poderoso por su astucia, porque siempre está camuflado, porque siempre se mueve con mucha calidad, lleno de odio. ¿Hacia quién? Hacia usted, hacia mí, hacia la raza humana. Ese es su norte, despedazar, robar, matar, destruir al ser humano, porque es creación de Dios. Es lo que Dios ha levantado, es lo que Dios ha creado, es lo que Dios ha hecho. Y entonces dentro de este campo, ustedes tenemos que entender, dentro de este mover tan sistemático, de que hay ataduras en los líderes. Y esto nos pone a pensar, nos pone a reflexionar la importancia del por qué ustedes y yo tenemos que darnos cuenta que es común de que los hombres que vienen a ocupar puestos dentro del liderazgo tengan áreas de sus vidas sin darse cuenta en conflicto. Tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que analizar muy bien esto. ¿Por qué? Porque muchas veces existen situaciones dentro de nosotros como resentimientos, como iras reprimidas, codicias, fornicación, enojo, pensamientos sucios, sueños eróticos. Situaciones que usted ve hoy, adicciones al tabaco, al alcohol, hay duda, hay miedo, hay olvido, hay temores al futuro que no sabemos qué viene, hay ruina, hay enfermedades, darnos cuenta de que dentro de todo esto, mil cosas que pueden aparecer que lo convierten a usted en un soldado inútil o nos convierten en soldados inútiles. ¿Por qué? Porque estamos atados, estamos en ataduras dentro de un rasgo de liderazgo que no nos damos cuenta y por eso muchas veces vemos por qué no avanzan los grupos, no avanza la iglesia, no avanza el caminar de las personas que están dentro de este campo y dentro de este orden tan sistemático, tan claro, tan preciso. Dios mío, qué difícil, qué duro, ¿verdad? El poder nosotros comprender todo esto para que tengamos claro de que somos un blanco fácil del enemigo. Darnos a la tarea de poder entender de que que seríamos hombres sin una verdadera visión espiritual, que no tendríamos esa capacidad de poder entender, de poder comprender, de poder analizar, de poder meditar, de poder reflexionar. Sin un poder espiritual, nunca podríamos enfrentar a un enemigo sumamente ágil, óigame, que maneja la guerra psicológica con gran habilidad. Oiga qué fuerte. Él maneja a nivel psicológico una guerra. Es lo que estamos mirando hoy, es lo que estamos viendo hoy. Por eso no podemos descuidarnos. Tenemos que entender por qué tenemos que aprender sobre este campo cuando no existe una libertad total en la vida de un hombre, de una mujer, que somos líderes dentro del ámbito espiritual. Dios mío, vamos a estar luchando en nuestro interior, en nuestra vida interior para poder conocer, poder entender y poder comprender de qué se trata todo esto. Hoy día muchos de los hombres que son parte, óigame, que son parte de nuestra fraternidad han practicado en el pasado la masonería, la brujería, el curanderismo, el ocultismo, otros que se enrolaron con luchas orientales en otras religiones que nada que ver. Dios mío, karate, jiu-jitsu, meditación, yoga, todo esto que he notado y que hemos estado viendo que han ligado, han abierto puertas para el ámbito espiritual para que no pudieran darse cuenta de que abrieron la puerta y el enemigo ató. El enemigo entró y hizo una atadura espiritual sin que nos diéramos cuenta nosotros del origen satánico de las mismas. Porque ahí es donde viene el mover del Espíritu Santo para podernos hacer ver, comprender, entender y analizar esta realidad que muchas veces no vemos. Esta realidad que muchas veces necesitamos determinar y descubrir dentro de este campo. Porque las personas que fueron enroladas por Satanás dentro de este campo en prácticas ocultistas no pueden dar testimonio de la presencia del Espíritu en ellas. No las conocemos, no las entendemos, no comprendemos de qué se trata. Estas personas siempre estarán luchando dentro de sí mismas, sin poder entender y sin poder comprender de qué se trata toda esta situación.
todo este mover tan sistemático en el que usted y yo necesitamos darnos a la tarea de poder determinar la necesidad de conocer, la necesidad de comprender, la necesidad de determinar, porque siempre estaremos experimentando luchas en nuestro interior. Siempre estaremos en ese campo en que la mayoría de los casos desconocemos, en que la fuente de la opresión en las vidas de cada uno de nosotros proviene ¿de qué? De este tipo de prácticas, de cosas que muchos hasta consideran inocentes o nada que ver con nosotros, nada que ver con esta realidad. Santo Dios, qué tremendo. Dice Gálatas en el capítulo 5, el verso 19, el verso 21, dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odio, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, ojo, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, a la gente de Galacia, como ya lo he hecho antes, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Aquí usted y yo nos damos cuenta de algo. Sin duda alguna, estamos en una guerra. Sin duda alguna estamos en una guerra, pero es necesario reconocer a nuestro enemigo. Es necesario reconocerlo, porque de lo contrario, hasta ahí llegamos. Vamos a seguir siendo líderes con vendas, con tapones y con amarras en nuestra boca para poder decir lo que tenemos que decir. Porque si hay algo que la iglesia, hay algo que usted y yo necesitamos conocer, es a nuestro adversario, es al enemigo, es entender de que estamos en una guerra, porque la guerra no es entre nosotros. Óigame, hermano, óigame, hermana, óigame, iglesia, óigame, familia, óigame, matrimonio, óigame, pareja. Esto es importante. Estamos en una guerra, pero es necesario reconocerlo, darnos cuenta de esto. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios, por la cual la Biblia nos dice a nosotros que no seamos orgullosos, que no sembremos rivalidades, no trabajemos en ese campo, por favor, que no sembremos envidias ni divisiones entre nosotros. Esto lo dice Gálatas 5:26. Ustedes y yo tenemos que entender de que en Cristo la victoria está asegurada, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque yo estoy mirando esta realidad, esta palabra, en donde me dice a mí de que el orgullo, el ego, que es la esencia, la soberbia, que es la esencia del trabajo del enemigo, totalmente choca contra la esencia del evangelio, que es humildad. Y por eso miramos tanta separación, tanta división, tanto sectarismo, tanto enfrentamiento, tantas serruchadas de piso, porque no hemos podido entender de que si la victoria de nuestro espíritu, sin duda alguna, está asegurada en Cristo, pero dependemos de nuestra actitud pasiva o activa, seremos los vencedores o los vencidos. Así de sencillo. Esto es hoy un detonante, determinante cuando Santiago, el apóstol, nos pide someternos a Dios, nos pide limpiar nuestras manos y corazones. Esto es lo que dice Santiago. Dice Santiago 4, en el verso 7, verso 8, que pidamos enfáticamente no amar al mundo y a nuestro Dios a la vez. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino importante, amar al Señor sobre todas las cosas. La Escritura es muy clara. Dice Santiago 5, en el verso 13 al verso 16, y nos dice lo siguiente: si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor le unten aceite, lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enemigo saldrá, huirá, el enfermo sanará y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Óigame qué fuerte. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Esto es maravilloso. Esto es interesante.
Esto es determinante. Está claro, está clarísimo. Nuestra valentía, nuestra victoria está asegurada en Cristo. Le digo, hermano, no nos quedemos aquí, sigamos hacia adelante, porque necesitamos conocer también el arsenal que tenemos, las armas que nosotros tenemos, las poderosas armas también que el enemigo utiliza para poderlo derrotar a usted, para poderlo vencer a usted. Por eso tenemos que ser inteligentes y conocer esto a profundidad para ser gente de victoria en el nombre de Jesús. Y seguiríamos hablando sobre esta guerra espiritual en el nombre de Jesús.